Muy bien, mis hermanos, una vez más, sean todos bienvenidos a nuestra clase, nuestras lecturas de cada martes. Hoy iniciamos una nueva lectura después de haber llevado de una forma bastante práctica y sencilla la lectura que hemos tenido sobre teología pastoral últimamente. Ahora vamos a iniciar una lectura igual de práctica, pero que conlleva la lectura de nuestra constitución eclesiástica, la constitución eclesiástica de la Iglesia Bautista Reformada Providencia. Y entonces voy a compartir mi pantalla acá para que puedan verla y de esta forma puedan acompañarme en esta observación de los artículos que componen nuestra Constitución, que, como van a notar, tiene varias descripciones y entre todas ellas em, varias páginas, ¿sí? Así que voy a hacer una lectura pausada para que juntos podamos aprovechar bien nuestro tiempo. Es esencial que todos estén bien atentos, puedan tomar nota, puedan escribir preguntas allí o levantar su mano en medio del camino y juntos poder charlar sobre estos temas. A su vez, es muy importante que aquellos que están caminando dentro de nuestra iglesia y desean entender más acerca de la membresía puedan tomar esta lectura junto con nosotros y aprovecharla. Así de esta forma pueden tomar más entendimiento con respecto a nuestra iglesia. Así su deseo de ser miembros también se ve envuelto en el deseo de entender todo lo que significa y las implicaciones de una membresía bíblica. Así que, dicho esto, voy a compartir mi pantalla y vamos a iniciar. Muy bien, mis hermanos. ¿Pueden verlo allí? Sí, chévere. Sí, se ve clarito. Si está clarito, mejor todavía. Sí, se Quiero, ve bien. chévere, eso quiero que me alcancen toda la pantalla si todos pueden observar. Y esto lo quiero mover un poquito. Eso es. Ahí está muy bien. Esto también lo vuelvo acá. Así puedo verlos yo y también puedo ver lo que escribo, lo que voy a estar leyendo junto a ustedes. Eh, 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 eh. Eso es, muy bien. Me queda perfecto para poder verlos. Ok. Constitución Eclesiástica, Iglesia Bautista Reformada, Providencia. Hoy será una breve lectura. Vamos a introducirnos a nuestro tema. Y en nuestras cosas, aquí tenemos nuestro contenido o el índice de nuestra constitución eclesiástica. Sí, esto estará al acceso de todos aquellos que deseen solicitarlo, van a poder tenerlo también. Y aquí está nuestro contenido. Vamos a compartir algunos antecedentes. Luego observaremos nuestros artículos y sus debidas secciones y párrafos en desarrollo. Entonces, vamos a ver el artículo 1 hoy, posiblemente el nombre de nuestra iglesia. Artículo 2 el propósito de la iglesia. Artículo 3 la confesión de fe de nuestra iglesia. Y entonces, artículo 4 el pacto de nuestra iglesia. Es posiblemente, si el Señor lo permite, estaremos viendo hasta el artículo 4 y el desarrollo de esto en sus secciones y párrafos. Pero puedes ir observando todo el índice que es ya de por sí muy bueno. En cuanto a los artículos, el 4 es uno de los más amplios, como notarán, porque empieza con dos secciones, el fundamento de nuestro pacto y los compromisos de nuestro pacto. Tenemos tres párrafos donde se habla de nuestros compromisos para con Dios. Justo estamos estudiando esto, si tal vez lo notan, en nuestra escuela bíblica. Compromisos para con Dios, compromisos para con los hombres, compromisos para con eh, este pacto de membresía, ¿no? Luego, notas acá, está el artículo 5, la membresía de la iglesia, y tiene cinco secciones, y el último tiene tres párrafos, y aquí se ve descrito la afirmación general, el fundamento de la membresía de la iglesia, los deberes de los miembros de la iglesia, de los candidatos para ser miembros, procedimientos de recepción de nuevos miembros, solicitud de membresía, entrevista pastoral, consejo de la congregación. Esto es muy bueno porque es parte de la sección 5, procedimiento de recepción. Aquí viene todo un proceso. Aquel que desea ser miembro solicita, lleva una entrevista. Algunos hermanos pueden participar en esa entrevista, ya que son miembros, pueden participar también. Se toma consejo, los miembros se reúnen y entonces comenzamos a observar esas características, ese comprometido, voluntario y creyente, ¿verdad? Esas características. Luego tenemos la sección 6 donde se habla sobre miembros especiales, donde hay circunstancias, donde puede haber miembros que sean especiales en medio nuestro, en el sentido de circunstancias de distancia,
Se van a explicar ahí cuando lleguemos a ese punto. Sección 7, terminación de la membresía, si ese es el caso, ¿no? Y aquí hay dos párrafos de descripción, maneras de terminación y implicación de la terminación. Sección 8 se encuentra la restauración a la membresía y aquí tenemos dos párrafos también por renuncia voluntaria o exclusión, por excomulgación. Son estos dos, ¿no? Aquí tenemos artículo número 6, si no me equivoco, disciplina eclesiástica. Aquí tenemos todos los detalles de cómo nuestra iglesia debe funcionar, la práctica de nuestra iglesia, ¿no? Hay dos secciones, disciplina formativa y disciplina correctiva. Tenemos párrafos, aquí también está la declaración general con respecto a la disciplina, está la reprensión o censuras públicas, se encuentra la suspensión de privilegios, está la excomulgación y está la disciplina protectora. Tenemos la sección 4 en ese tema de la disciplina, donde se habla de la disciplina de oficiales eclesiásticos. El párrafo A, justificación de la disciplina de oficiales. El párrafo B, procedimiento para la disciplina de oficiales. Eh, Creemos que la Biblia enseña acerca de eso también y no podemos pasar por alto que los oficiales de la iglesia, sean pastores o diáconos, también son miembros de la iglesia y deben someterse a la disciplina de la iglesia si alguno incurre en alguna falta. Entonces también tenemos el párrafo, perdón, el artículo número 7, donde se habla de los oficiales de la iglesia y tres secciones específicamente. Una afirmación general, tenemos prerequisitos generales, se hallan los ancianos y hay una descripción de por lo menos 6 párrafos acá, si no me equivoco, o 7, y cada uno huelga de esta manera. La designación bíblica del oficio, las cualificaciones de los ancianos, la esfera y límites de su autoridad, deberes de los ancianos, sostenimiento de los ancianos, pluralidad de ancianos, paridad y diversidad de ancianos. La palabra anciano lo usamos de manera genérica, está hablando de pastores, habla de obispos, es la misma persona. En esto también hay una segunda sección porque estamos hablando de los oficiales, así que tenemos la sección 4 de los diáconos. Aquí tenemos dos párrafos, declaración general y también número de diáconos y duración de su servicio. Esto va a ser muy interesante también leerlo. Hemos estado hablando de estos dos temas en la exposición de cada domingo de la palabra del Señor. Tenemos la sección número 5, designación de los oficiales. Aquí tenemos dos párrafos, declaración general y el proceso de designación. Sección 6, terminación del oficio. Tenemos dos párrafos, razones de la terminación e implicaciones de la terminación. Un nuevo artículo que se llama Gobierno de la Iglesia y luego tenemos otro artículo, el número 9, que se llama Propiedad de la Iglesia. Aquí tenemos tres secciones, uso de la propiedad, presupuesto anual, gastos menores. Artículo número 10, sobre el matrimonio y las nuevas nupcias. Tenemos un artículo acerca de esto, vamos hermanos, queremos dejar bien en claro qué es lo que creemos y cómo practicamos esto en nuestra iglesia por si alguno pregunta. En esto tenemos dos secciones, hablando sobre el matrimonio, el género y la sexualidad, y la sección 2, política de bodas. Tenemos un artículo número 11, que se llama reunión de negocios. Esas son reuniones de miembros, específicamente tres, que se encuentran aquí resumidas. Sección 1, designación de las reuniones de negocios. Sección 2, reuniones de negocios ocasionales. Sección 3, votación en las reuniones de negocios. Sección 4, secretario. Sección 5, tesorero. Tenemos el artículo número em, 12, autoridad constitucional. Esto es sección 1, naturaleza. Sección 2, deficiencias. Sección 3, enmiendas. Artículo número 13, consejo administrativo. Y allí es donde termina nuestra constitución, en consejo administrativo, ¿sí? Es, Son, como notarán, 13 artículos con sus debidas secciones y sus párrafos, que reúnen lo que se llama nuestra constitución eclesiástica. En estos 13 artículos se resumen la práctica de nuestra iglesia. En los 32 capítulos de nuestra confesión de fe se resume la fe de nuestra iglesia. Entonces, esto obviamente, estos dos documentos que son parte de lo que son las paredes, por así decirlo, porque la Biblia es el cimiento, el fundamento donde se edifica, pero para poder edificar para arriba necesitamos levantar paredes y esas paredes son importantes. Esos son nuestra fe y nuestra práctica. Nuestra fe se resume en la Segunda Confesión de Londres de 1689 y nuestra práctica se resume en nuestra Constitución Eclesiástica Bautista Reformada Providencia de nuestra iglesia, ¿no?
Ahora, obviamente, esto también está sujeto, ambos documentos están sujetos al escrutinio, a observarse. Entonces, déjame iniciar aquí esta lectura junto contigo y hacerlo de esta manera. Nuestra política, Constitución Eclesiástica de la Iglesia Bautista Reformada Providencia, Quito, Ecuador, revisada por los miembros de la Iglesia Bautista Reformada Providencia en Asamblea General los días 7, 14, 21 y 28 de junio del 2024, aprobada en la reunión ordinaria de miembros celebrada el 6 de julio del 2024 en la ciudad de Quito. Aquí hay un antecedente que quiero que tengan en cuenta. Los miembros de la Iglesia Bautista Reformada Providencia establecemos esta política eclesiástica para la preservación y seguridad de los principios de nuestra fe y para que esta iglesia local pueda ser gobernada según las escrituras y de manera ordenada. Si tenemos nuestro micrófono, podemos apagarlo, sería buenísimo. Continúa acá. Entonces, según las escrituras y de manera ordenada. Esta política o constitución preservará las libertades y establecerá las responsabilidades de cada uno de los miembros de esta iglesia, incluyendo a sus oficiales. Como miembros de la Iglesia Bautista Reformada Providencia, voluntaria y solemnemente nos sometemos a los siguientes 13 artículos de esta política. Y entonces tenemos nuestro artículo número uno, que es el más corto de todos los artículos, el nombre de la iglesia. Esta expresión local del cuerpo de Cristo será conocida como Iglesia Bautista Reformada Providencia. Tenemos nuestro artículo número 2, que por cierto también fue grato cuando nos reunimos como miembros y pudimos juntos recordar y aprobar el nombre que iba a llevar nuestra iglesia. Tenemos el artículo número 2, el propósito de la iglesia. Y quiero que presten mucha atención a esto porque en esto se va a desarrollar varios puntos importantes de esta constitución. ¿Cuál es el propósito de nuestra iglesia? Bueno, el propósito final de esta iglesia es glorificar a Dios por medio de todo lo que hacemos y buscamos cumplirlo a través de, primero, promover su adoración, segundo, edificar y equipar a los santos y tercero, esparcir el bendito evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora, si tienes tu Biblia allí, por favor, tómala. Vamos a estar leyendo los textos que encontremos allí, aunque algunos son abundantes, van a ser grato poder leerlos juntos. Así que si tienes tu Biblia, por favor, acompáñame y si encuentras algún texto allí que sea un poco más rápido que yo, puedes leerlo con toda libertad. En este orden dice, el propósito final de esta iglesia es glorificar a Dios por medio de todo lo que hacemos. Y aquí tenemos un punto, una nota al pie de página, el número uno, donde se halla Pedro, eso es posiblemente 1 Pedro 4:11 y 1 Corintios 10:31. Así que alguien, si tiene allí estos textos, puede leerlos. Aquí no está. Si, no, si pueden ver en la pantalla, tienen las notas al pie y si las notas son... Amén. Sí, perfecto, ahí Pastor Marquito. Lupita. Ya. La palabra del Señor dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y decimos amén a eso. Por eso, cuando hablamos de lo que hacemos como propósito final al glorificar a Dios, sea que hablemos o que hagamos cualquier cosa dentro de la iglesia del Señor, lo hacemos buscando la gloria de Cristo. Entonces, hay otro texto. ¿Quién tiene primero los Corintios 10:31? La palabra de Dios dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Buenísimo. Bueno, aquí tenemos otro texto que nos recuerda qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Ese es el propósito final de nuestra iglesia, al glorificar a Dios de esta manera. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Buscamos cumplirlo a través de tres encabezados específicamente. Y el primero es promover su adoración. Si estás aquí conmigo, por favor, alguien que pueda leer Juan 4:23 al 24. Juan 4:23 al 24. ¿Puedo leer, Pastor Robertito? Claro que sí, por supuesto, mi Fernandita. Juan 4, 23 y 24, ¿no? Sí. Ya. Dice,
Más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que le adoren. Ujú. Aquí Sí. tenemos el hecho de Pastor promover. Roberto, tengo una preguntita. Sí, claro. No sé si puede agrandar un poquito la letra de ahí porque yo ya no avanzo a ver muy bien los numeritos. Sí, los números son bien chiquitos para todos, pero la letra K es lo más importante. Esta letra de acá porque las notas al pie son bien chiquitas. Ajá, y como ya no, ya me falla un poquito la vista, no le avanzo a ver bien las citas y los números. A ver si puedo hacerlo así, tal vez un poquito más. No sé si, no, me va a quedar, tengo que, pongámoslo así, tal vez a 170. Ahí, o Ahí como que ya veo un poquito más. 172. A ver, ahí está, un poquito más. Sí, ahí ya alcanzo a ver un poquito. Ya, Ya, muchas gracias, pastor. no hay problema. Bueno, en este texto lo que hallamos es que allí encontramos cómo debe ser la adoración de nuestra iglesia, ¿verdad? Los que adoran deben adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y precisamente el Padre está buscando estos adoradores que son verdaderos, que adoran de la manera en la que Dios ha designado cómo quiere ser adorado. Pero no solo eso, también está el Salmo 145, verso 3. ¿Quién tiene este salmo, por favor? Amén, amén, Pastor Amén. Robertito, buenas noches. Buenas noches, perfecto. Dice la palabra de Dios. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Grande es Jehová y digno, digno de suprema alabanza. Entonces, en primer lugar, como iglesia queremos buscar cumplir esto de darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos, promoviendo su adoración. Somos una iglesia que adora a Dios, no a nadie más ni a nada más, sino solo a Dios, de la manera en la que Él nos ha llamado a adorarlo. Pero no solo eso, esta adoración se ve reflejada a través de los elementos de la adoración en el culto público. Esta adoración es una adoración pública que está regulada por el Señor a través del principio regulador, pero también esta adoración es un llamado a todos a darle gloria cuando nos reunimos, como cuando no estamos reunidos en los diferentes lugares donde nos hallamos. Y entonces es una adoración tanto pública como privada, ¿no? Si tal vez alguno tiene su micrófono encendido, téngalo pendiente, el poder apagarlo o deben 2 segundos acá simplemente para, ¿cómo es esto? Aquí. No, los perdí. Déjenme verlos de nuevo. Ah, creo que cambié la. O sí, se sigue compartiendo la pantalla. Sí, ¿no? 2 segundos acá que perdí a mí. Aquí. Perfecto. Entonces, allí continúan, ¿me pueden ver? Otro signo. ¿Sí? Sí, ¿pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve. Sí. Ahora soy yo el que no les veo. Y yo quería hacerlo de qué manera. No, no sé cómo hacerlo. Lo que deseo es. No, bueno, voy a dejarlos así minimizados para. Pero sí, ya, ahí está, perfecto. Si no, no los puedo ver y si alguno quiere abrir su micrófono, no lo puedo ver. Ya los puedo ver ahora sí. Entonces tenemos promover su adoración. En segundo lugar está edificar y equipar a los santos. Edificar y equipar a los santos. En este caso, hay una nota también allí en tercer lugar. Y en este caso es edificar y equipar a los santos. El texto es de Efesios 4:11 al 16. ¿Alguien lo tiene? ¿Que pueda leerlo, por favor? ¿Puedo leer, Pastor Robertito? Sería genial que podamos ir ¿O dar leyendo pueda el paso? que no haya estado leyendo. Si alguien ya lo leyó, vamos al espacio a alguien que no haya leído. Sería genial.
Ok. Efesios, ¿cuánto? Mi Pauli, sí, Efesios 4:11 al 16. Ya, la palabra del Señor dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y a otros pastores y maestros. ¿Este texto es del 11 al 16? El 16. Sí. Perdón, el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina de todo viento, doctrina, ay, perdón, a ver, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento por- de hombres que para engañar emplean con astucia mañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel, crezcamos, sí, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actitud propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Buenísimo. Bueno, este texto es muy descriptivo y presenta con claridad cómo parte de lo que hacemos para glorificar a Dios tiene que ver con edificar y equipar a los santos. Y por eso dice que Dios dio esta clase de dones a la iglesia, ¿no? Le ha regalado, le ha dado regalos. Estos regalos son pastores maestros, ¿no? Tenemos a los apóstoles en la palabra profética más segura, los profetas también en esta palabra profética más segura, la palabra de Dios, aquellos evangelistas que llevaron el evangelio en esta primera obra de llevar el evangelio inicialmente, después obviamente ellos también fueron parte de este cimiento. Pero este regalo que Dios le da a la iglesia en particular son aquellos pastores maestros. ¿Y cuál es su tarea? ¿Cuál es su responsabilidad? En qué se deben ocupar? Y evidentemente su tarea es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces ellos tienen que edificar y equipar a los santos. Y de esta forma entonces lo que hacemos como iglesia para glorificar a Dios procura la edificación mutua, la actividad propia de cada miembro, el hecho de edificarnos mutuamente, crecer y encontrar que esto nos lleva a madurar. Entonces, este es un propósito muy importante, por eso hacemos lo que hacemos. Promovemos su adoración, edificar y equipar a los santos. Y en tercer lugar, se halla lo que se conoce como esparcir el evangelio hasta lo último de la tierra. Esparcir el evangelio hasta lo último de la tierra. Y entonces aquí tenemos una nota número 4 y me gustaría por ahí de los 4 citas solamente mencionar dos específicamente porque obviamente hay una redundancia, ¿no? Podría ser específicamente la de Mateo 28 si alguien puede leerlo, y después leer también Hechos 1, em, Hechos 1. Ah, no, ¿Puedo leer no. Mateo? Síganle más bien. Síganle. Sí, claro. Ya, gracias, perdón. ¿Ya leo? Sí, sí, por Ya. favor. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Buenísimo. Evidentemente aquí está ese llamado a los apóstoles y con ellos a la iglesia de Cristo a cumplir esta comisión que Cristo le ha entregado, y entonces la tarea se halla en hacer discípulos de todas las naciones y para eso tenemos que ir
Y entonces, al hacerse estos discípulos, ellos deben ser instruidos en la palabra del Señor, deben llevar la marca de este pacto que es el bautismo. Y en cada una de estas cosas es maravilloso ver cómo Cristo ha comisionado a estas cosas a la iglesia. Él tiene toda la autoridad y por lo tanto nos ordena hacerlo. Y eso es parte de la tarea que tenemos. Por eso el predicar el Evangelio en toda ocasión y toda oportunidad, tanto congregacionalmente cuando nos unimos como cuando estamos en diferentes lugares, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, esparcir el bendito Evangelio hasta el último de la tierra es una consecuencia inevitable de una iglesia que ama a Cristo y obedece a su Señor. Así que este es un texto que debemos tener siempre presente. Tenemos que guardar todo lo que Cristo nos ha mandado que guardemos, amada iglesia. Otro texto más, Hechos 1:8, si alguien lo tiene, por favor. La palabra del Señor dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. Amén. Aquí tenemos una vez más esa obra que solo se puede lograr en dependencia del Espíritu Santo. Y entonces de ese llamado a ser testigos, aunque inicialmente tiene que ver con los apóstoles, no se queda solamente con ellos. Todo discípulo es un testigo del Evangelio de la gracia de Dios. Así que aquí tenemos esos tres propósitos o cómo cumplir este propósito principal y fundamental de glorificar a Dios como iglesia. Aquí se halla, mis amados hermanos. Em, Tenemos un micrófono ahí, mira. Y entonces ese es el propósito que tenemos en nuestras manos y debemos procurar intencionalmente abrazarlo, ¿no? Procuramos cumplir esto de glorificar a Dios, promoviendo la adoración en medio nuestro, edificando y equipándonos mutuamente y también a los santos, todos los que son parte de la iglesia, y esparciendo el bendito evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora, hermanos, aquí tenemos algo más, y es para el cumplimiento de este último, estamos comprometidos a, y aquí tenemos tres o cuatro cosas específicamente con nuestro compromiso con respecto a lo último de el esparcir el evangelio hasta lo último de la tierra. Y es, en primer lugar, proclamar la perfecta ley de Dios y su glorioso evangelio de la gracia en Jesucristo. Esto es principalmente el hecho de nosotros creemos que el evangelio se ha dado, se nos ha entregado por medio de estas dos cosas, la ley y el evangelio mismo. O sea, la salvación se puede entender cuando la ley está claramente explicada porque nos muestra nuestro pecado y de qué debemos arrepentirnos. Y cuando el evangelio está claramente explicado porque nos muestra un Salvador que puede perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que la manera en la que podemos cumplir eso es cuando presentamos correctamente la ley y el Evangelio de la gracia de Dios. Así podemos llamar al arrepentimiento a través de la ley que se ha infringido y llamar a la fe a través del Evangelio de gracia que se otorga gratuitamente. En segundo lugar, ayudar en la plantación y fortalecimiento de otras iglesias. Esta es la forma en la que podemos ver la gran comisión cumplirse de manera mucho más práctica. El evangelismo es muy importante dentro de una iglesia y el evangelismo más práctico es a través de la plantación de iglesias. Cuando hay iglesias locales establecidas en un lugar u otro, llámese localidades obviamente, entonces hay un lugar donde se va a predicar de forma recurrente, regular, la palabra de Dios, en lugar de forma esporádica. Por lo tanto, la primera forma, al proclamar el Evangelio en diferentes lugares, circunstancias, es muy importante, pero la segunda, que también procura este cumplimiento, es maravillosa cuando procuramos ayudar en la plantación y fortalecimiento de otras iglesias. Hoy nomás pensaba y oraba en mi corazón, Señor, danos la gracia de poder ver a dónde tú estás colocando tu mano. Y pensaba en este año como iglesia queremos caminar a eso, ¿no? Queremos caminar a buscar este trabajo de apoyar y ayudar a plantar iglesias y fortalecer. Y mientras eso sucedía, un mensaje llegaba a mi teléfono que no era muy alentador, justamente de una iglesia que se está cerrando. Y entonces digo, con mayor razón tenemos que plantar más iglesias. Mientras Satanás quiere en su astucia derribar la iglesia, pues nosotros con las armas que Cristo nos ha dado tenemos que seguir edificándola. Y esa es una dependencia total del Señor. En tercer lugar,
ministrar las necesidades de otros, especialmente la de los santos. En este caso, aquí tenemos una pequeña nota que queremos precisar y es esta. Aquí nos referimos a creyentes y miembros de otras iglesias, no solamente los santos de nuestra iglesia, sino creyentes y miembros de otras iglesias también. Y por último, defender la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y esto está en el texto de Judas, como saben, Judas versículo 3, la fe que ha sido dada. Entonces, al proclamar el evangelio, esparcir el evangelio hasta lo último de la tierra, buscamos cumplir esto a través de cuatro cosas: proclamar la perfecta ley de Dios y su glorioso evangelio, ayudar en la plantación y fortalecimiento de otras iglesias, ministrar las necesidades de otros, especialmente las de los santos, y defender la fe que ha sido una vez dada a los santos también. Así que aquí tenemos nuestros artículos, en este caso el de propósito de nuestra iglesia. Ahora, en tercer lugar, se halla el artículo que se refiere a la confesión de fe de la iglesia. La confesión de fe de la iglesia, mis amados hermanos. Y entonces, permíteme leerlo, compartirlo contigo. Hasta aquí notarás que hay varias notas al pie que vamos a estar leyendo en el camino, algunos textos. Cuando nos acerquemos a esas notas, por favor, presta la atención y se va a estar leyendo algún texto y puedas tú leerlo si todavía no lees algún texto, ¿no? Artículo número 3: la confesión de fe de la iglesia. La Santa Biblia es nuestra única y suprema autoridad en todas las cuestiones de fe y práctica. Esto no es solo algo que está en el papel, amados hermanos, es una verdad que abrazamos con todo nuestro corazón. Ahora bien, nos suscribimos completamente a la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 como la expresión más precisa del sistema de doctrina que se enseña en la Biblia. No afirmamos que esta confesión de fe esté al mismo nivel o por encima de las Santas Escrituras. Más bien, la aceptamos como una ayuda en caso de controversias, una confirmación de la fe, un estándar para los oficiales de la Iglesia y un instrumento para la edificación e instrucción de la Iglesia. Esta confesión le provee a cada miembro de una iglesia, a cada miembro de una teología sistemática compacta y mediante las pruebas bíblicas, o sea, los pequeños textos que se hallan al pie, cada uno puede estar preparado para presentar razón de la esperanza que hay en él. Y por favor, si alguno tiene el texto de este nota número 7, sería 1 de Pedro 3:15. Si alguien lo tiene, por favor, le invito a que lo pueda leer. 1 de Pedro 3:15. Brevemente, mis hermanos, si lo tienen, solo abren su micrófono y pueden leer. Amén, Pastor Robertito. Voy a leer. Perfecto. 1 de Pedro 3:15 dice la palabra de Dios: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. 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 Ese precioso texto nos recuerda el que debemos estar preparados. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando tenemos bien claro aquello que creemos, cuando estamos bien entendidos en aquellas cosas que son respecto a nuestra fe y que la hemos abrazado y la cual aprendemos de ella semana tras semana, amados hermanos. Así que si alguien pregunta cuál es la confesión de fe de la Iglesia Bautista Reformada Providencia, con mucha facilidad puedes decir que se halla en la segunda confesión de fe bautista de Londres de 1689, donde hallamos o encontramos la expresión más precisa del sistema de doctrina que enseña la Biblia. Pero la norma principal, la regla fundamental, el cimiento sobre el cual nuestra iglesia está edificada es sobre la única y suprema autoridad, las sagradas escrituras. En toda cuestión de fe y práctica son las sagradas escrituras. Ahora tenemos otro artículo y es el pacto de la iglesia, el artículo número 4. Hasta aquí parece que vamos avanzando muy bien, ¿verdad? Pero obviamente van a haber algunos artículos que sean más extensos, como el que acabamos de abordar. Y entonces quiero animarte a prestar mucha atención a esto. Recuerda que aunque se está grabando, es bueno que podamos ir tomando
atención acá y si es posible puedas ir observando algunas cosas, tomando nota o preparándote para escribir allí alguna pregunta. Todo esto es muy bueno y muy válido. Espero hasta que hayamos observado ya el artículo número 1, 2 y 3 puedas ir entendiendo el porqué de nuestra constitución eclesiástica y puedas ir entendiendo lo importante que es esto para nosotros. Por cierto, aquí un agregado. Como notaste al principio, esta constitución no se hizo de la noche a la mañana. Tuvimos varios meses dedicados a observar, leer, meditar y después más de un mes y medio sentándonos como miembros cada semana a revisar, corregir, observar y ahondar. Y por eso tenemos esta constitución que tiene 38 páginas alrededor y entonces ha sido bueno para nosotros. Otro agregado acá. Lo hicimos en base o con base a dos constituciones de dos iglesias distintas y trabajamos en agregarle algunas cosas que nosotros creíamos pertinentes. Así que eso fue muy grato, ¿no? La Iglesia Bautista Reformada, eh, Gracia Soberana de Santo Domingo y la Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara, allá en México, fueron muy de gran bendición para nosotros. Así que bueno, aquí tenemos en el artículo número 4 de lo que es el pacto de la iglesia, el pacto de la iglesia. Entonces, sección uno, el fundamento de nuestro pacto. Presta atención aquí, el fundamento de nuestro pacto. Dios ha entrado por gracia en un nuevo pacto con su pueblo a través de la persona y la obra de Cristo, quien por su obediencia y sacrificio perfectos han asegurado infaliblemente todos los beneficios del pacto para cada uno de sus miembros. Aquí tenemos dos notas que me gustaría prestar atención. Voy a leer todo el párrafo y después busquemos esos textos. Las bendiciones que eficazmente reciben los miembros del nuevo pacto son el perdón de sus pecados, la adopción en la familia de Dios, un conocimiento salvífico de Dios y la escritura de la ley en sus corazones, las cuales constituyen el fundamento de los compromisos de la iglesia del nuevo pacto. Aquí tenemos tres notas, ¿no? Si no me equivoco. Justamente esto es lo que estamos observando ahora en nuestra escuela bíblica. Y estas tres notas son la número 9, donde puedes ver aquí el hecho de cómo Dios ha establecido un pacto y se relaciona de una manera pactual con las criaturas. Hebreos 8:6 y Hebreos 13:20 hacen referencia a aquel pacto, el nuevo pacto en particular, que es mejor que el anterior. Y Mateo 26, justamente hablando de la sangre, el Señor Jesucristo toma la copa, la bendice y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces, hay un lenguaje pactual con el que Él se relaciona con su iglesia. Luego tenemos en la nota número 10, aquí en particular, también había la nota número 8, donde se hace referencia a esto como el nuevo pacto, ¿no? Jeremías 31 es el texto donde estamos estudiando los días domingos y revisando el hecho de este nuevo pacto que se ha hecho. Y es redundante, ¿no? Jeremías 31, Hebreos y Jeremías una vez más. Ahora, mis hermanos, la ley escrita en el corazón es el deseo y la habilidad que ahora tienen los miembros del nuevo pacto de obedecer la eterna ley moral de Dios, la cual fue escrita originalmente en el corazón de Adán, publicada en los 10 mandamientos y resumida por nuestro Señor Jesucristo en dos grandes mandamientos: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo, allí en Mateo 22:37 al 39. Específicamente son esas palabras, ¿no? El segundo mandamiento es igual de grande que el primero, entonces dos grandes mandamientos. En este caso, esta ley escrita en el corazón es el deseo y la habilidad que ahora tienen los miembros del nuevo pacto. No solo es el deseo, también es la habilidad. Como iglesia, nosotros abrazamos el entendimiento de la relación que hay entre el creyente y la ley de Dios. Nosotros creemos no solo en la vigencia de la ley moral de Dios, sino en la vigencia de cada uno de los 10 mandamientos o el decálogo en el cual se resume esa ley moral y en los dos principales mandamientos que son los títulos principales de cada tabla, por así decirlo. Así que, hermanos, creemos en la importancia de esto y en lo bueno que es para nosotros observar esta ley que es santa, es justa, es buena. Confesamos nuestra fe en el Dios del nuevo pacto y nuestro compromiso de acatar sus requerimientos. Por la gracia del nuevo pacto, nos comprometemos solemnemente a las siguientes obligaciones. Sección 2, tenemos los compromisos
de nuestro pacto. Aquí se hallan los compromisos de nuestro pacto, amados hermanos. En el párrafo A están los compromisos para con Dios. Aquí se describen de esta manera. Buscaremos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, viviendo delante de Él de tal manera que podamos manifestar este amor en nuestra adoración, andar y testimonio al mundo. Esto es, adoraremos a Dios solamente con base en las Escrituras, con sinceridad y de forma regular. Acordamos adorar solamente al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien se ha revelado a sí mismo en las Escrituras, y lo haremos únicamente a través de la mediación de su Hijo. Y obviamente esto es un texto, ¿verdad? El número 12, Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿no? Romanos 16:27, Éxodo 20, son referencias a la mediación. Mira lo que dice Romanos 16:27. Romanos 16:27. El texto dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Notan eso? Por medio de Cristo, entonces podemos hacer esto de glorificar, alabar, adorar, servir a Dios. En ese sentido, entonces, acordamos adorar solamente a Dios y lo hacemos a través de la mediación de su Hijo. Lo hacemos como nos ha sido revelado en las Sagradas Escrituras y de esta manera lo hacemos, ¿no? También acordamos adorar a Dios en la forma en la que Él ha determinado en las Escrituras, excluyendo de manera de nuestra adoración cualquier cosa que Él no haya mandado, mientras conscientemente observamos aquellos deberes y ordenanzas del nuevo pacto. Entonces, cuando hablamos de este acuerdo con respecto a la adoración a Dios, nos comprometemos a buscar y observar atentamente lo que se halla en las Escrituras y a excluir, sacar y no emplear aquello que no se encuentra o no se ha mandado directamente de forma explícita en las Escrituras. En este caso, se halla esta tarea, observar estos deberes y ordenanzas del nuevo pacto. Y aquí tenemos otra nota, la número 13. Justamente ya se leyó Juan 4:24, hablando de que nuestra adoración es en espíritu y en verdad. Y hay un pequeño comentario. Aquí la palabra verdad implica que Dios debe ser adorado en base a lo que Él ha revelado, lo que Él ha revelado. Por eso, 1 Timoteo 3, 14 y 15 nos enseña que, aunque estos son textos que estaremos estudiando en Timoteo, nos enseña que precisamente la iglesia es del Señor, y como es columna y baluarte de la verdad y es casa del Señor, en la casa del Señor se hace lo que el Señor nos ha mandado hacer. Por eso Pablo le dice a Timoteo, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y lo que vemos en ese texto se conoce como el principio regulador de la adoración. Nuestra conducta, la manera de conducirnos en la casa de Dios es conforme a la voluntad de Dios, lo que Él ha mandado. No se hace ni de forma creativa ni porque nos parece una buena idea algo que Dios no ha mandado. Hacemos lo que Él nos ha mandado. Por eso Levítico 10, 1 y 2 nos enseñan que los hijos de Leví, Nadab y Abiú, fueron destruidos por causa de llevar una adoración que Dios no pidió, que Dios no mandó, y por lo tanto ellos fueron destruidos. Entonces aquí tenemos esta nota número 13, ¿no? Déjame volver allí, aquí está. Acordamos adorar a Dios con sinceridad, evitando hacerlo de labios solamente, sino ofreciendo aquella adoración verdadera de corazón que Él busca de nosotros. Qué importante esto, ¿no? Adorar a Dios con sinceridad, evitando hacerlo de labios solamente, sino ofreciendo aquella adoración verdadera de Dios de corazón que Él busca de nosotros. Aquí hay una nota más, es la número 14. Hay una réplica respecto a espíritu y en verdad. Él está buscando verdaderos adoradores. Y entonces el comentario aquí es que la palabra espíritu implica la sinceridad de labios con la que el pueblo debía adorarle. No solo es en verdad, hablando la verdad, adorando conforme a la verdad, lo que Él ha revelado, sino también una adoración espiritual, con todo el corazón, con todo nuestro ser, con sinceridad, con lo que Dios ve específicamente, ¿no? Así que esta adoración es algo que debemos procurar. Pero no solo eso,
También acordamos adorar a Dios de forma regular, observando fielmente aquella adoración pública y colectiva que Él demanda en su santo día, siendo diligentes en asistir a cada una de las reuniones establecidas por la Iglesia, excepto cuando haya un impedimento legítimo. Aquí vemos una vez más una nota y puedes observarlo, ¿no? Si tiene alguien allí su Biblia, por favor, dos textos clave en la vida de nuestra iglesia y de la palabra del Señor es Primera de Corintios 16:2, si alguien lo tiene puede leerlo, y también Hebreos 10:25. Corintios 16:2 dice que primero la semana a cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y bien, ese es un texto que nos marca dos principios, por lo menos, o hay más allí, pero por lo menos nos muestra con respecto a que cada primer día de la semana debemos reunirnos y procurar esto, ¿no? Esta adoración. Pero también está el hecho de darle al Señor lo que le pertenece en ese día en particular, no como un elemento o circunstancia de la adoración. Muy bien, ¿alguien tiene Hebreos 10:25? Tal vez que pueda leerlo. Hebreos 10:25. Amén. Buenísimo, mi querido Luis. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Amén. Verdaderamente ese texto es una exhortación fuerte, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos se han Y acostumbrado a esto y no debería ser eso parte de la costumbre de algunos de nosotros. Más bien es estimularnos y exhortarnos en el amor a las buenas obras, de tal manera que nos preparemos y estemos listos para la venida del Señor, ¿no? Sabiendo que el día del Señor se acerca, que nos encuentre adorándole, nos encuentre en el templo, por así decirlo, ¿no? Exaltando su nombre y en grata comunión. Ese es un punto muy importante porque hace referencia a cosas como estas siendo diligentes en asistir a cada una de las reuniones establecidas por la Iglesia, excepto cuando hay un impedimento legítimo. Y aquí esta palabra es muy importante, ¿no? Porque a veces podemos tener ciertos impedimentos que no son legítimos. Y quiero animar a todos a que prestemos atención cómo nuestra Constitución nos invita a que si hay alguna circunstancia por la cual se nos impidió, por así decirlo, se nos bloqueó el no poder acercarnos o congregarnos el día del Señor o en alguna reunión particular, que sea un asunto legítimo, amados hermanos. Esto nos llama a observar nuestro corazón, a observar nuestras motivaciones y a guardar aquello que Dios nos ha llamado a guardar, porque de esta forma le adoramos, adoramos su santo nombre, observando fielmente aquella adoración pública y colectiva. Justo esto mencionábamos el domingo también, ¿no? Al observar el culto público, como dice nuestra confesión de fe. En segundo lugar, y llegando a un punto, esperamos concluir en algún momento ya, porque no quiero extender muy largo esto, quiero que sean lecturas prácticas. En segundo lugar, caminaremos delante de Dios en una santidad bíblica de corazón y vida, reconociendo la seriedad de tomar sobre nosotros el nombre del único Dios verdadero por medio de nuestro bautismo y al ser miembros de la iglesia. Aquí podemos ver esto, ¿no? Acordamos no tomar el glorioso nombre de Dios con liviandad, sino más bien adornar nuestra profesión, esto es nuestra profesión de fe, con honor por medio de siempre estar buscando caminar más cerca de Dios a través de los medios de gracia que Él ha establecido, incluyendo no solo una asistencia fiel al culto público, sino también al mantener una vida de devoción tanto privada, el estudio de la Biblia y la oración, como familiar, el culto familiar. Y aquí hay cosas que quiero que sigamos observando, tanto miembros como aquellos que desean serlo, una atención debida a estas cosas que nuestras almas necesitan. También tenemos el hecho de que acordamos procurar la salvación y santificación de nuestros hijos y nuestros seres queridos por medio de instruirles en la verdad de Dios, así como buscar ejemplificar esa verdad por medio de nuestro caminar piadoso delante de ellos. Tenemos algo maravilloso, ¿no? Notas el punto, ¿no? Dice, caminaremos delante de Dios en una santidad bíblica de corazón y vida, reconociendo la seriedad de tomar sobre nosotros el nombre del único Dios verdadero por medio de nuestro bautismo
y al ser miembros de la iglesia. En tercer lugar está, honraremos a Dios por medio de nuestro testimonio en este mundo. Honraremos a Dios por medio de nuestro testimonio en este mundo. Acordamos resistir los pecados de este presente siglo malo y esforzarnos en avanzar el reino de Cristo en este mundo al vivir en santidad y al predicar fielmente en todo lugar acerca del único y verdadero Dios y la salvación que hay en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos un nuevo párrafo y es nuestros compromisos para con los hombres. Pero quisiera detenerme acá por causa del tiempo y entonces poder guardar esto para nuestra siguiente lectura, mis amados hermanos. Hemos avanzado bastante y mi anhelo no es solo correr, es que todos podamos ir entendiéndolo. Así que voy a parar acá y vamos a dedicar un tiempo para poder charlar y compartir algunos pensamientos con respecto a lo que hemos leído hasta acá, mis amados hermanos. Por aquí termina la grabación.